Muchos eventos enormemente importantes ocurrieron en Australia durante la década de los 70. El Partido Laborista Australiano llegó al poder. La política de Australia Blanca, que impedía la inmigración de no caucásicos al país, finalmente fue desmantelada, y el auge económico, que había hecho al país tan próspero durante muchos años, llegó a su fin. Y, ocultos en las sombras debajo de estos enormes cambios, ocurrieron varios crímenes misteriosos y aterradores, muchos de los cuales aún no se han resuelto hasta el día de hoy. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, exploraremos dos de los casos más notorios de Australia de la década de los 70. Eloise Worledge. Eloise Ann Worledge era la mayor de 3 hijos nacidos de Lindsay y Patsy Worledge. Nació el 8 de octubre de 1967 y tenía solo 8 años cuando desapareció de la casa familiar en Scott Street, en Beaumaris, Victoria, 1976. Su caso es uno de los más desconcertantes en la historia de Australia y, incluso después de casi 5 décadas, sigue sin resolverse. Cuando la policía llegó a la casa de la familia Worledge el 12 de enero de 1976, inmediatamente sospecharon que algo estaba mal. Blake, el hermano de 4 años de Eloise, notó que su hermana mayor faltaba esa mañana alrededor de las 7:30 a.m. Y después de buscar brevemente en la propiedad, Patsy y Lindsay llamaron a las autoridades. No había señales de lucha dentro de la casa o en la habitación de la niña de 8 años, pero se había cortado un pequeño agujero en la mosquitera de su ventana, que estaba abierta tanto como podía, dejando un espacio de 38 centímetros. También se encontró un pedazo de corteza del árbol fuera de la ventana en el suelo de la habitación de Eloise. Sin embargo, el examen forense del corte en la mosquitera mostró que se había hecho desde el interior. También se creía que el agujero era muy pequeño para que el secuestrador lo usara, y la policía pensaba que habría sido difícil para el perpetrador salir por la ventana con Eloise. Las autoridades también determinaron que la escena había sido montada y pensaron que era mucho más probable que Eloise y quienquiera que la hubiera llevado hubieran salido por la puerta principal sin cerrar. Al hablar más con Blake, el niño de 4 años le dijo a las autoridades que escuchó a los ladrones que se habían llevado a su hermana, pero que tenía demasiado miedo para decir algo en ese momento por si también se lo llevaban a él. Blake agregó que había escuchado ruidos crepitantes cuando los intrusos se movían, lo que sugería a las autoridades que habían estado dentro de la habitación de Eloise, ya que ella tenía un suelo de hierba marina. La policía teorizó que alguien conocido y confiable para la pequeña la atrajo de su cama. Sus padres describieron a Eloise como una niña tímida y temerosa, que no iría voluntariamente con extraños. Sin embargo, las autoridades no descartaron la posibilidad de que fuera secuestrada por un merodeador que se sabía estaba en la zona en ese momento. La última noche que la familia vio a Eloise, su padre, Lindsay, se acostó aproximadamente 1 hora y media después de ella. Él fue el último en quedarse despierto. Su madre Patsy se había acostado 1 hora antes. La puerta principal se había dejado sin cerrar porque Lindsay no sabía que su esposa había olvidado cerrarla. Al ir a dormir por la noche, se dejaba una lámpara encendida en el pasillo para los niños. El último padre en irse a la cama siempre la apagaba. Sin embargo, en esta ocasión, Lindsay había olvidado hacerlo. Curiosamente, cuando Patsy despertó cerca de las 4:45 a.m. para usar el baño, notó que la luz estaba apagada. Esto llevó a los investigadores a teorizar que para este momento, Eloise ya se había ido. Aunque había pocas pruebas físicas disponibles dentro de la casa familiar, las autoridades se sintieron aliviadas al encontrar una abundancia de testigos en el vecindario. Un vecino vio un coche verde oscuro acelerando por la calle Scott a las 2 de la mañana, mientras que otro informó haber visto un Holden verde, una camioneta familiar, que no reconoció, estacionado cerca de la casa de los Worledge. Alrededor de la misma hora, los vecinos escucharon a un niño gritar y el golpe de la puerta de un coche. Un hombre también informó que su cobertizo de herramientas había sido forzado esa misma noche.
Luego, alrededor de la medianoche, otra vecina llamada Ann Sam vio a un joven caminando por la línea de la cerca de la casa de una familia. Notó que el hombre no identificado la hizo sentir tan incómoda que cruzó la carretera para evitarlo. Alrededor de la misma hora, una mujer llamada Molly Saltz, que vivía un poco más abajo en la calle, vio a un joven saltar la cerca hacia la propiedad de Wallach después de correr frente a su coche y cruzar la calle. Los investigadores también descubrieron que un joven había estado recorriendo la zona durante los días anteriores, alegando que estaba realizando una encuesta sobre la educación de los niños. Este hombre nunca ha sido identificado, y se desconoce si era el mismo hombre visto la noche que Eloise desapareció. Sin más pistas sobre la identidad del hombre o los hombres vistos en la zona alrededor del momento en que se vio a Eloise por última vez, las autoridades se dirigieron a Patsy y Lindsay con sus sospechas. Ambos padres estaban teniendo aventuras y viviendo vidas separadas en el momento de la desaparición de su hija. Estuvieron juntos por más de una década, pero últimamente se habían alejado, y ambas partes buscaron disolver el matrimonio. El día que se llevaron a Eloise, Lindsay debía mudarse de la casa familiar a su propio apartamento. Las autoridades se preguntaban si tal vez él había hecho esto para retrasar la fecha de la mudanza y permitirle pasar más tiempo en la casa familiar. Pero al final, ninguno de los padres fue vinculado de manera concluyente con la desaparición. Según un oficial de policía de alto rango que hablaba con un medio de comunicación en 2002, Patsy le dijo a la policía en ese momento que sentía que su esposo estaba involucrado en la desaparición como una forma de prolongar lo inevitable y como una forma de despreciarla. Sin embargo, otros investigadores que trabajaron en el caso creían que Lindsay solo se convirtió en sospechoso porque no había nadie más y no había otras pistas. En 1976, el padre de 3 hijos se ofreció a tomar una prueba de polígrafo, pero no se aceptó esta oferta. En 2002 se le pidió que tomara uno, pero los resultados fueron inconclusos. Como siempre decimos, vale la pena tener en cuenta que las pruebas de polígrafo nunca son confiables, y rara vez son admisibles como evidencia en la corte. En el momento en que ocurrió el crimen, se llevó a cabo una búsqueda extensa que involucró a más de 250 personas. El Escuadrón de Perros, Búsqueda y Rescate y la Rama Montada fueron solo algunas de las unidades policiales involucradas en la búsqueda de 3 semanas, pero nunca se descubrió rastro alguno de Eloise. Su cuerpo, si lamentablemente ha fallecido, tampoco nunca ha sido encontrado. Se ofreció una recompensa de $10,000, el equivalente en la actualidad a casi $70,000, pero ninguna de las pistas que este incentivo trajo nunca impulsó la investigación hacia adelante. Otros sospechosos en 1976 incluyeron a la hermana de Patsy y varios de sus amigos, aunque no está claro por qué. Cuando el caso se reabrió en 2001, todos fueron descartados como sospechosos. Sus vínculos con el caso eran completamente infundados. Un mes después de que Eloise desapareció, una mujer llamada Catherine Marling se presentó y le dijo a la policía que había visto un Holden modelo 1966 verde en la calle una semana antes del incidente. Las autoridades creían que el vehículo era el mismo que fue robado de Carlton en diciembre de 1975, pero el coche nunca fue encontrado y la pista rápidamente se esfumó. Más de 100 miembros de la familia y familiares extendidos fueron investigados por la policía, junto con más de 250 colegas, amigos, estudiantes y conocidos también. Pero aún así, la investigación se estancó. En el año 2001, la policía examinó a los delincuentes sexuales que estaban en la zona en 1976, incluyendo varios maestros en la escuela primaria de Eloise, pero una vez más, sus esfuerzos fueron en vano. Una vez más, el caso se estancó y se enfrió. Aunque la policía concluyó que la escena había sido montada y que probablemente más de una persona fue responsable del crimen, no pudieron identificar ningún nombre o evidencia real que pudiera vincular a alguien con la escena. Patsy y Lindsay se casaron nuevamente tras divorciarse. Aunque ambos tenían teorías sobre lo que podría haber ocurrido la noche del 12 de enero de 1971, ambos eran escépticos de que el caso se resolviera alguna vez. Lindsay falleció en febrero de 2017, sin saber nunca qué le sucedió a su hija. Patsy pasa mucho de su tiempo cuidando a sus nietos. La otra hija de la pareja, Anna, tuvo 3 hijos. Sin embargo, la tragedia golpeó nuevamente a la familia en 1997, cuando su único hijo, Blake, murió atropellado por un auto al cruzar la carretera en una noche lluviosa.
El estado actual del caso de Eloise es desconocido y debido a la falta de pistas y actualizaciones, parece poco probable que esté activo en este momento. Los asesinatos de la calle Fácil. Apodado el crimen más brutal de Victoria, los asesinatos de la calle Fácil dejaron una profunda cicatriz en los residentes locales de Collingwood, Victoria, cuando ocurrieron un día aparentemente normal en 1977. El 11 de enero se encontró a un cachorro vagando por las calles. Esto no fue motivo de alarma inmediato, hasta que se reconoció como el nuevo cachorro perteneciente a los dos Hughes, dos mejores amigos que residían en una casa de 3 habitaciones en la calle Fácil. Los vecinos que reconocieron al perro hambriento tocaron la puerta de la casa, pero no recibieron respuesta. Así que dejaron una nota en la puerta y se llevaron al cachorro con ellos, cuidándolo hasta que pudiera reunirse con sus dueños. Sin embargo, nadie nunca vino a recogerlo. En los días subsiguientes, la preocupación de los vecinos iba en aumento. Podían escuchar a un bebé llorando dentro de la casa, pero esperaron hasta el 13 antes de decidir investigar. Entraron por la puerta trasera y encontraron a Gregory Armstrong, de 16 meses, llorando en su cuna. Estaba angustiado y deshidratado, pero por suerte, por lo demás, ileso. Sin embargo, cuando los vecinos miraron por el pasillo, se encontraron con una vista espantosa y sangrienta. El cuerpo de una mujer yacía cerca de la puerta principal de la casa. Aterrados, los vecinos huyeron con el bebé Gregory antes de llamar a la policía. Hubo 2 víctimas de los asesinatos de Easy Street: Susan Armstrong, madre soltera de 28 años, y Susan Bartlett, de 27 años, quien era maestra de artes y manualidades en el Centro de Educación Collingwood. Las dos eran viejas amigas de la escuela secundaria que se habían mudado a Melbourne y habían comenzado a alquilar la propiedad de 3 habitaciones en octubre de 1976. Los investigadores creían que las mujeres habían sido atacadas varios días antes, el 10 de enero, que fue la última vez que alguien las vio o supo de ellas. Esa noche, el hermano de Susan Bartlett y su novia habían visitado para cenar y se fueron alrededor de las 9 p.m. El novio de Susan Armstrong, Barry Woodard, había llamado a la casa el día 11, pero no obtuvo respuesta, aunque continuó intentando contactar a la joven de 28 años llamando durante todo el día. El día 12, aún no recibió respuesta, por lo que decidió ir a la casa de su novia para ver cómo estaba. Según Barry, entró por la puerta trasera que estaba sin cerrar y dejó una nota a Susan. Intentó llamarla, pero no escuchó nada y por eso se fue de nuevo. Su historia fue respaldada por su hermano, quien lo había acompañado a la casa. Las muertes de Susan y Susan no habían sido nada más que violentas. Susan había sido apuñalada 29 veces y fue encontrada en su cama. Había sido agredida sexualmente después de la muerte y se encontró semen en la escena. Susan había sido apuñalada 55 veces y fue encontrada en el pasillo cerca de la puerta principal, junto a la habitación de Susan. Las autoridades sospechaban que Susan Armstrong había sido la víctima prevista y que Susan era daño colateral y había sido asesinada al intentar ayudar a su amiga a defenderse de su atacante. Aunque no había señales de entrada forzada, se informó que era muy común que las dos Hughes dejaran sus puertas sin cerrar con llave. Los investigadores también encontraron otro posible punto de entrada, cuando descubrieron una huella en el alféizar de la ventana frontal. No obstante, hubo más evidencia abandonada en el lugar. Las autoridades también notaron que el perpetrador se había limpiado en el baño después de los asesinatos y se encontró una toalla manchada de sangre en el sofá de la sala de estar. Informes indican que una toalla de rostro y un chal ensangrentados fueron hallados a pocas cuadras del lugar. Pronto, los investigadores habían establecido una lista de 130 personas de interés, incluyendo a los obreros que estaban trabajando en la casa detrás de las dos mujeres. 2 décadas después, en 1999, el ácido desoxirribonucleico encontrado en la escena del crimen se probó contra 8 sospechosos principales, pero ninguno de estos hombres coincidía. De hecho, a pesar de la larga lista de posibles sospechosos, el caso se enfrió rápidamente. Aunque los brutales y violentos asesinatos de las dos mujeres se convirtieron en un caso de alto perfil, solo se asignaron 16 detectives para ello. La policía señaló que la naturaleza salvaje de los crímenes habría requerido no solo una fuerza mamut, sino también una ira ciega, que posiblemente fue alimentada por drogas.
Creían que el culpable no dejó de cometer delitos después de las muertes de Susan y Susan. El padre de Gregory, de 16 meses, fue descartado rápidamente como sospechoso en la investigación, ya que era un pescador griego que nunca había pisado Australia. El ácido desoxirribonucleico también descartó a Barry Woodard, novio de Susan. Según un artículo, el gran cuchillo utilizado para atacar a las dos mujeres fue recuperado cerca de la estación de tren de Victoria Park. Pero según otro artículo de Independent Australia, este cuchillo fue descartado más tarde como el arma homicida. Después de publicar un artículo sobre el caso, un periodista australiano llamado Tess Lawrence fue contactado por un hombre que estaba molesto porque ella había omitido mencionar muchos otros pequeños detalles sobre la escena del crimen, incluyendo qué disco estaba en el tocadiscos. El hombre no identificado también se burló de sus habilidades de observación. El llamante afirmó que estaba basado en los cuarteles Victoria y trabajaba en señales, pero se negó a dar su nombre. Luego dijo que llamaría de nuevo a Tess antes de colgar abruptamente. Aunque el periodista proporcionó esta información a la policía, parece que nada más ha surgido de este incidente extraño y espeluznante. Una teoría que parecía fuerte al comienzo de la investigación era que un periodista llamado John Grant estaba de alguna manera involucrado en el caso. En 1975, una joven de Stockton, California llamada Julie García Saleh trabajaba como bibliotecaria en North Melbourne, Victoria. Desapareció de su apartamento el 1 de julio de ese año. John Grant era un amigo suyo y se sospechaba fuertemente que estaba involucrado en su desaparición. Casualmente, también se había alojado al lado de los Dosu la noche en que fueron asesinados. John Grant había conocido a dos hombres que formaban parte del inframundo criminal: John Joseph Power, un criminal violento de carrera, y un boxeador llamado Rhys Tommy Collins. Estos hombres también se volvieron asociados de Julie. El día de su desaparición, Collins y Power se encontraban en el apartamento de Julie. Los hombres contaron más tarde a la policía que la joven había salido de la habitación para hacer una llamada telefónica y nunca regresó. Pero según la hermana de Julie, que visitó el apartamento al día siguiente, faltaban una capa negra y un cuchillo del apartamento, junto con $175. También descubrió que muchas de sus pertenencias, incluyendo su ropa interior, estaban esparcidas por la casa. Nunca se demostró la posible conexión de John Grant con el caso de Julie, y su conexión con Susan Armstrong y Susan Bartlett fue descartada en 2010 cuando el ácido desoxirribonucleico lo exculpó. Sin embargo, sigue siendo sospechoso en la desaparición de Julie. Su caso continúa sin resolverse. Las esperanzas en el caso de los dos Sousa se reavivaron una vez más en 2014, cuando una mujer se presentó nombrando a un hombre de 82 años como involucrado en el crimen en 1977. Según un breve clip de noticias, la policía visitaba al hombre para recoger su ácido desoxirribonucleico, pero no se obtuvo nada más de esta pista. Es probable que este hombre desconocido de 82 años fuera descartado como sospechoso. En 2011, el caso fue reabierto, y en 2017 se ofreció una recompensa de $1 millón para cualquiera que pudiera llevar a las autoridades al perpetrador. Sin embargo, a pesar de este incentivo monumental, los investigadores aún no han logrado resolver el caso. Gregory Armstrong fue criado por la hermana menor de Susan, Gail, quien continúa pidiendo respuestas e intenta mantener el caso de su hermana en el centro de atención tanto como sea posible. La casa en Easy Street permaneció vacía durante 6 años después del crimen, pero desde entonces ha cambiado de manos varias veces. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Eloise Wallich o los asesinatos de Susan Armstrong y Susan Bartlett, puedes llamar a Crime Stoppers Australia al 1-800-333-0000. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y especulaciones. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para apoyar al canal. También puedes apoyarnos en Patreon para acceder a los videos antes y a las imágenes detrás de escena, junto con una serie de otros beneficios. Simplemente sigue el enlace a nuestro Patreon en la descripción de abajo. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.